Hola, muy buenas. Me llamo Salvador Lizano Barba, como todo el mundo me conoce, y tengo que destacar, como siempre hago, que pertenezco a la ciencia espiritual. Dentro de la cadena de los conocimientos me ha tocado el de la salud, el cual estoy muy orgulloso porque puedo ayudar a muchísimas personas. Bueno, hoy os voy a dar una noticia muy buena para muchas personas que le va a ir perfectamente, va a poder curarse tranquilamente, y eso le va a ir muy bien. Hoy vamos a hablar sobre unos muelles. Mirad, aquí tres clases de muelles. ¿Veis? Miradlo. ¿Veis? Tres clases de muelles. Está uno más pequeñito, más estrecho, otro un poquito más grande y otro más grande todavía. Esto quiere decir que cada persona puede elegir el grande, el mediano o el pequeño. El pequeño yo lo aconsejo para el dedo meñique. ¿Veis? A mí no me entra porque tengo un dedo muy gordo, pero hay muchas personas que lo tienen más finito que yo y entonces este dedo le va muy bien. Después, este por ejemplo, a mí, ¿veis? Este me va muy bien. ¿Lo veis? Que me va perfecto, pero porque yo tengo una mano que parece un payés. No por otra cosa, ¿Lo veis? A mí me va casi bien, pero aquí ya no me entra. Y el dedo gordo tampoco. Por eso tengo la otra medida, me entra perfectamente. Y este entra en todo. Pero cada uno, si puede ir más ajustado, mejor. Bueno, esto os quiero decir como estos muelles, os quiero decir como mis estructuras. Mi estructura también hace un multiplicador de onda bicuidifu, que era cual yo curo, y esto se pasa igual. Pero aquí lo que tenemos es una cosa muy interesante, y es que, por ejemplo, si aquí tenemos las cervicales, aquí, en este trocito de aquí tenemos las cervicales, si tú metes y lo dejas así, te va activando las cervicales, te va arreglando la garganta desde aquí, y a más el sistema inmunológico que lo tenemos aquí en la yema, y lo estamos activando todo simplemente poniendo así. Aquí tenéis también la nariz, la boca, tiene muchas cosas, el hipotálamo, ahí, el cerebelo aquí y el cerebro en este lado. Es decir, que esto coge un montón de cosas. Nada más que hay que tenerlo a lo mejor una hora y media, que no pasa nada. Bueno, dicho todo esto, ¿veis? Hay tres clases que son, en este caso, ¿veis? Mira, ¿veis? No se cae. Y significa porque tengo el dedo más gordo. En este dedo, por ejemplo, tenemos el sistema nervioso, que es muy importante, que muchas personas sufren de nervios y simplemente se pone así, lo relaja, se puede dormir. Y para las personas, por ejemplo, que fuman, como también le afecta al sistema nervioso, pues lo relaja y fuman menos. También, eso también hay que decirlo. Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos el sistema digestivo, aquí lo tenemos también, pues se pone aquí, y también te coge el sistema digestivo. Aquí el sistema endocrino, también lo pones aquí, pero este no coge, entonces habría que poner el otro, y te coge el sistema endocrino, que es muy importante. Y después tenemos este, que es el sistema urinario, pero también tenemos la ansiedad, que la tenemos aquí, la ansiedad la tenemos aquí, y parte, eso quiere decir, la ansiedad también da oxígeno. Muchas veces nos falta oxígeno y parece que nos ahogamos, pero si activamos esto aquí, lo dejamos, le va dando oxígeno al pulmón este. Y si es en el otro lado, entonces aquí lo tenemos aquí, en esta otra mano, aquí, aquí lo tenemos así, y te da oxígeno puro. Depende, cuando uno no sabe dónde, pues en los dos. En este caso, aquí el cardiovascular, en este otro, pues tenemos el sistema respiratorio. Aquí en este otro tenemos el sistema reproductor. Y en este otro, pues tenemos el sistema endocrino,
que es la hipófisis. Mirad que cada punto de las manos sirve para una cosa. Pero con esto es muy interesante porque yo en una ocasión había un señor que no creía mucho en estas cosas y yo lo veo muy bien, porque cada uno es libre de creer o no creer. Dice, no, yo me los pongo todos a ver si pasa algo. Bueno, pues el señor a los 3 minutos estaba mareado. ¿Por qué? Porque le activemos todos los órganos y sistemas toda la vez. Y el cerebro no estaba preparado para tantas cosas a la vez. Entonces se mareó. Y entonces lo demostré que no se puede jugar tampoco con esto porque es muy fuerte. Aunque no lo parezca, es muy fuerte. Y aquí esta es la señal que os quiero dar para las personas que queráis o estéis interesadas en esto. Luego veis, este por ejemplo, es para personas, pero este no es para venderlo. Este es para curar yo aquí. Las personas que sean más delgaditas, lo metemos que lo cubre de aquí hasta aquí, y le coge todo lo que es pulmones, pecho, hígado, intestino, todo. Y se tiene 1 hora, hora y media, esa persona se ve como se fortalece todo, todo, sistema sanguíneo, el corazón, el hígado, el intestino, el estómago, los pulmones, todo, le va muy bien. Pero claro, este no se vende, ni vamos, es que no quiero, porque además cuesta muchísimo hacer y costaría mucho mandarlo también, que es otra de las cosas. En cambio, con estos sí se puede, ¿ves? Y eso es una gran ventaja, siendo pequeñito, no pesa mucho, y eso va estupendo, ¿veis? Aquí, por ejemplo, ¿ves? Este aquí ya no me entra más, pues entonces tengo este más grande. Que por lógica, yo aconsejaría tener los dos medianos, y con el mediano y aquel, pues te cubre todo, mira, te lo cubre todo, ¿ves? El mediano, el que no entra mediano, se coge el más grande. Y, ¿veis? Por ejemplo, aquí, mira, nada. Entonces se coge el más grande y se suple, que hace las mismas funciones. Lo que sí es que, como yo os he dicho, todos los dedos tienen unas funciones, todas. Entonces esas funciones son muy importantes. Las personas, por ejemplo, que estén interesadas, yo les mandaría una mano con cada dedo lo que tiene. Entonces ella sabría dónde tiene que ponerse la estructura en cada dedo. En el Facebook, por ejemplo, os lo puedo mandar y está allí que se puede ver también. En el Facebook lo tengo. Y eso es muy importante, pero si hace falta que me lo pidan, pues también se lo mandaremos directamente para que vean todo lo que hay en las manos, que es todo el cuerpo. Pues nada, dicho esto hoy, pues solamente me queda esperar que las personas que estén interesadas en esta fase, que es muy sencilla, una cosa, los muelles nunca se pueden tirar al suelo, nunca se puede poner donde hay imanes, no se pueden mojar, donde hay cosas electromagnéticas fuertes como el microondas, y así se puede prevenir mucho tiempo. Las personas, por ejemplo, que no lo hagan así, por favor, que nos lo digan, les mandaremos mis manos y entonces en un sobre, ahí en un folio, ponen aquí, le dan la vuelta y lo cargan, en el caso de que se descargara. Eso es otra para que nunca diga no funciona bien. Mis manos son muy interesantes también, como todos habréis visto, y eso es una forma de aprovecharlas también para cargar mi estructura. Pues dicho esto, ya sabéis, la persona interesada, simplemente me llamáis a mi correo electrónico salvadorruiz, con 2 z al final, @gmail.com, y con mucho gusto nos pondremos de acuerdo, os enviaré lo que necesitéis, y más cosas, que siempre mando alguna cosilla más información. Muchas gracias.